Amada iglesia, sean bienvenidos a este nuevo grupo Conexión. Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Le pido por favor me acompañe a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado, porque cada día, Dios, tú tienes cuidado de nosotros. Cada día es un nuevo día. Te pido por favor que seas tú hablándonos en este día. Amado Espíritu Santo, ponemos este tiempo en tus manos. Te pido que me ayudes a enseñar tu palabra, Dios, que traigas revelación, que no sea palabra humana, sino que seas tú mismo, Dios, trayendo tu poder, tu palabra para redarguirnos y vivir el reino y un cristianismo genuino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme a adorar a Dios. Ahora comencemos con el tiempo de la palabra. El día de hoy aprenderemos sobre la vida de José. Veremos su historia, las circunstancias que él tuvo que pasar y las decisiones que tuvo que tomar. A través de su vida podremos identificarnos y así adaptarlas para ponerlas en práctica como unos verdaderos cristianos. El título de esta enseñanza se llama La decisión de José. La historia de José la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 37 hasta el capítulo 50. Ahí podemos ver detalladamente toda su historia, las circunstancias por las que vivió y las decisiones que tuvo que tomar. El significado de José es Dios añadirá o bien Dios proveerá. Fue hijo de Jacob y de Raquel. Recordemos que Raquel era estéril y no podía tener hijos. Jacob y Raquel estuvieron pidiendo por mucho tiempo a Dios que les concediera tener un hijo, y Dios se lo concedió y fue la vida de José. Esto alegró mucho la vida de Jacob, pero su trato hacia él fue un trato muy especial, más que hacia sus otros hijos, los hermanos de José. Él fue el menor de 10 hermanos. Sus hermanos ciertamente estaban celosos del trato de su padre hacia José, porque él
pues realmente sí lo consentía. Mientras sus hermanos se dedicaban a cuidar ovejas y estar debajo del sol, trabajo arduo, a José lo ponía a trabajar cosas sencillas, cosas que no representaran un riesgo para su vida. A la edad de los 17 años de la vida de José, su padre decidió regalarle una hermosa túnica de colores. Esto alegró mucho a José y quiso compartirlo con sus hermanos. Pero esto, en vez de alegrarlos, causó más envidia y furor. El odio fue creciendo gradualmente hacia José. Hubo un tiempo en que Dios le daba sueños a José, le revelaba cosas que solo le confiaba a José, y José alegremente se las compartió a sus hermanos, pero lejos otra vez de alegrarse de él, empezaron a burlarse de él. Es más, le decían José el soñador, en una forma despectiva y de rechazo hacia él. Uno de sus sueños, más bien dos de sus sueños muy similares, fue que él soñó que sus hermanos estaban alrededor de él y sus padres y se inclinaban ante él. Esto fue como la gota que derramó el vaso de agua. ¿Por qué decidieron sus hermanos acabar con la vida de José? Como les menciono, ellos estaban muy celosos y ya no lo querían ni siquiera ver. Decidieron matarlo, pero su hermano Rubén, mayor de todos, abogó por su vida. Dijo: no podemos derramar sangre inocente porque las consecuencias pueden ser muy graves. Pero esto no impidió que sus hermanos hicieran otro plan, y el cual fue venderlo como esclavo a unos ismaelitas esclavistas que iban de paso. Y fue así como fue vendido José. Después de esto, los esclavistas ismaelitas decidieron vender a José en Egipto, y fue ahí donde lo compró un funcionario llamado Potifar. Potifar decidió ponerlo a trabajar en su casa, y José, en vez de quejarse, de renegar y de dar un trabajo mediocre, él empezó a trabajar diligentemente y honradamente en la casa de Potifar. Y esto Potifar lo pudo ver. Se pudo ganar José la confianza de Potifar, tanto así que él le confió todo, porque Potifar vio que Dios estaba con José. José todo lo que hacía lo hacía bien y lo hacía prosperar. De hecho, la Biblia nos menciona que la casa de Potifar mientras José trabajó ahí, fue muy bendecida. Potifar decidió compartir todo con él. Bueno, casi todo. Su esposa no estaba incluido en el paquete, pero ella aún así, dice la Biblia, que como José era muy apuesto, de buen semblante, ella se sentía atraída a él. Y nos relata la Biblia que ella cada día planeaba una forma para acostarse con José. Pero José era temeroso de Dios. Él huía de la tentación y sabiamente y con respeto la rechazaba. Pero esto no le gustó para nada a la esposa de Potifar. Ella, harta del rechazo de José, decidió acusarlo de que había intentado abusar de ella. Esto a Potifar no le agradó para nada y condenó a José a morir en la cárcel. Literalmente sus palabras fueron: pasarás tus últimos días en prisión. Qué fuerte, porque José ciertamente no fue su culpa haber sido vendido, no fue su culpa haber sido traicionado, y ahora cuando hacía las cosas bien fue enjuiciado injustamente. Pero cuando él pasó a la cárcel, no se dejó vencer por las situaciones. La Biblia nos relata que mientras él estuvo en la cárcel, él fue ganándose la confianza de sus compañeros, pero también de los carceleros. Llegó al tal punto que los carceleros le confiaban las llaves de las celdas para administrar el lugar. José se pudo haber escapado de la cárcel, pudo haber tomado atajos, porque ciertamente él sabía que era inocente, pero decidió permanecer firme y entender que todo esto era un proceso. Mientras estuvo en la cárcel, conoció a dos personas que tuvieron sueños. Recordemos que José tenía sueños, pero también Dios le daba interpretación de sueños, podía interpretarlos, y él decidió ayudar a estas personas. Uno de los que José ayudó fue el copero del faraón. José, al ayudarle al copero, le pidió también un favor. Le pidió que cuando saliera de la cárcel se acordara de él y le hablara al faraón de su caso, que fue injusto, que le ayudara a salir.
tristemente el copero olvidó su promesa y no fue hasta dentro de 2 años después que se acordó de José, y eso porque el faraón tuvo un sueño que le perturbó mucho y buscaba saber su significado. Y fue así como una mañana fue llamado José ante la presencia del faraón para interpretar los sueños. El sueño constaba de que, el faraón le presentó los sueños y constaban de que iba a haber 7 años de abundancia sobre Egipto, de mucho fruto, iba a haber mucha riqueza, y 7 años de escasez alrededor de Egipto y en Egipto. Esto obviamente consternó demasiado al faraón y le preguntó a José qué podía hacer. José era conocido por ser diligente, por ser sabio, por saber actuar, porque Dios lo respaldaba. La gente sabía que Dios estaba con José. Y José pudo planear algo delante del faraón que le agradó mucho, tanto que el faraón decidió ponerlo como su segunda mano, casi literalmente la persona más importante del reino después del faraón, obviamente. ¿Cómo cambian las cosas, verdad, amada iglesia? ¿Cómo José pasó de ser esclavo, prisionero, a después ser el gobernador de uno de los imperios más grandes de esos tiempos? Como podemos ver en la historia de José, pasó muchas dificultades, muchas injusticias, pero estas no lograron derribar a José, y José no se agarró en contra de Dios ni se quejó. Al contrario, trabajó de la mano de Dios en todo momento. En esta historia podemos ver también a Dios interceder por su vida. Primeramente, librándolo de la muerte varias veces. Segundo, prosperándolo en todo lo que hacía. Tercero, dándole sabiduría y revelación. Y cuarto, cumpliendo sus sueños. Recuerda que le comenté que Dios le daba sueños desde joven. Pues en ese tiempo Dios había cumplido cada uno de sus sueños. Y es aquí donde podemos sacar nuestro primer punto a aprender para así poderlo vivir. Y es resaltar la mentalidad que José tuvo en medio de las circunstancias y dificultades. José no se quedó estancado. Cuando fue vendido, no dejó que el odio, la ira y el rencor gobernaran sobre su vida. Cuando fue encarcelado injustificadamente, no buscó hacer su propia justicia ni escaparse, no buscó atajos, no huyó de ello. Y es aquí donde quiero preguntarle a usted, amada iglesia, ¿cuál es su capacidad de resiliencia ante las dificultades que le son presentadas? Podemos ver que José trabajó de la mano de Dios. O sea, en otras palabras, fijó su mirada en Dios, no en las adversidades. ¿Usted en dónde pone su mirada? ¿Dónde ponemos nuestra mirada cuando enfrentamos dificultades y luchas? Tal vez no fue la culpa de José haber sido vendido o encarcelado. Tal vez no ha sido su culpa una enfermedad por la cual esté cruzando. Tal vez no ha sido su culpa haber sido rechazado o abandonado. Tal vez no ha sido su culpa los problemas familiares que esté viviendo hoy o que haya vivido en su juventud. Tal vez no sea su culpa los despidos injustificados, la falta de dinero, los pleitos en el trabajo. Tal vez no sea su culpa las dificultades que está pasando en su servicio a Dios. Pero iglesia, tenemos un llamado, y es que tal vez no es nuestra culpa, pero es nuestro deber levantarnos delante de esas circunstancias, no rendirnos. Es más, la Biblia nos llama a gozarnos en medio de las pruebas. Acompáñenme, por favor, a Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4 le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice esto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Amada iglesia, las circunstancias injustas o difíciles que va a vivir van a forjar su carácter. Es ahí donde está nuestra oportunidad para nosotros desarrollar el carácter que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No podemos tomar atajos ni huir de ellos, y mucho menos tener una mentalidad de víctimas o queja ante las circunstancias. Quiero decirle una frase y dice:
Las peores cárceles no están hechos de barrotes de hierro, sino de pensamientos de víctimas. No podemos ser vencidos, como ya le he comentado, por las circunstancias, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 8 y 9, dicen, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, y derribados, pero no destruidos. No hay excusa, no podemos tirar la toalla. Tristemente, muchos cristianos, cuando experimentamos dificultades, decidimos tirar la toalla, no solo en nuestra vida, sino en nuestro servicio a Dios. Y ese es el peor error que podemos cometer, aferrarnos, a alejarnos, a estar solos. Lo que debemos hacer es pedir ayuda a Dios y dejárnosla recibir de parte de Dios, pero también de la iglesia, acercarnos más a Él y buscar que Dios encienda aún más esa flama de pasión y de amor por Él. El segundo punto a resaltar es el perdón. José fue capaz de perdonar a aquellos que lo habían traicionado. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 50, versículo 20. Acompáñeme por favor a leerlo. Dice así, es José hablando, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo y no se asusten vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué impresionante que a pesar de haber sido vendido y traicionado por gente de su misma sangre, él decidió perdonarlos. José tenía el poder para vengarse porque sus hermanos lo necesitaban ayuda, estaban pasando por dificultades, por hambre, pero José decidió perdonarlos y podemos ver el perdón, amada iglesia, en qué tanto bien buscas hacia esa persona que te dañó. Como cristianos no hay opción, es una obligación perdonar a aquellos que nos ofenden. Jesús nos enseña y nos hace un llamado a perdonar. No podemos ser llamados cristianos si no estamos dispuestos a perdonar. Y quiero decirle que el perdón no es una emoción, es una decisión. Debemos decidir perdonar. La ley nos enseña que ojo por ojo, diente por diente, que busquemos hacer nuestra justicia, pero Jesús nos enseña a poner la otra mejilla. Romanos 12:17 dice esto, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos muestra que podemos confiar en Él y que Él va a hacer justicia por nosotros. Nunca, amada iglesia, busquemos hacer justicia por mano propia. Nunca atesoren ni guarden ira en su corazón ni rencor. Aprendamos a soltar el perdón a aquellos que nos dañan. Ciertamente, la vida de José es un ejemplo de perdón, perseverancia y fe en tiempos adversos. Nos recuerda que aunque pasemos por tiempos difíciles, siempre va a haber esperanza en Dios. Por último, me gustaría invitarle a identificar y a reflexionar a quién debe perdonar. Y perdone. ¿Por qué no le pedimos a Dios ayuda? Vamos a orar que Él sea dándonos esa ayuda, pero también esa fe para poder perdonar y mantener una mentalidad resiliente ante las circunstancias, una mentalidad llena de fe y que pueda ser desarrollado nuestro carácter ante las circunstancias. Acompáñeme a orar. Señor Padre nuestro, gracias te damos, amado, porque tú nos enseñas que tu palabra es verdad, Dios. Tú nos enseñas que siempre estás con nosotros, que a los que te aman, Dios, tú les respondes, Dios. Y hoy queremos, Dios, pedirte ayuda para poder perdonar a aquellos que nos han faltado el respeto, a aquellos que nos han traicionado, a aquellos que nos han roto el corazón, amado.
Queremos, Dios, perdonar aquellas injusticias que hemos vivido, amado. No podemos vivir ya con esas cargas del pasado, Padre, que nada más nos mantienen estancados y victimizados, Dios. Hoy te pedimos ayuda, Dios, sea tu Santo Espíritu trayendo esa ayuda, ese poder para salir de cualquier circunstancia. Espíritu Santo, por favor, desarrolla en nosotros ese carácter y esa fe, Dios, para poder pasar a un siguiente nivel contigo, amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amada iglesia, esto fue todo por hoy. Gracias por conectarse.